Muy bien, damos gracias a Dios. Algunos frustrados, se nos rompieron los papeles, pero ahí pudimos tratar de compartir. ¿Qué les parece si se quedan unos minutos los chicos y los maestros? Me gustaría que puedan estar compartiendo este tiempo muy especial. ¿Qué es lo que queremos? Es presentar a los niños a Jesús. De la misma manera que ayer vivimos esa experiencia tan hermosa con los papás, con los tíos, con todos aquellos que está dispuesto a trabajar. Hoy tan solo quiero compartir brevemente una palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, quizás 7, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, deben comprometerse con todo su ser a cumplir cada uno de sus mandamientos que yo hoy les entrego. Repítenselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, el consejo de Dios para nosotros, papá, y aún para cada uno de los niños, ¿cuál es? Es que nosotros tomemos muy en serio algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que nos indica la palabra para nuestros niños es ser nosotros ejemplos, ¿sí? Es inevitable compartir muchas cosas si no somos ejemplo de ellas. Amén. Lo segundo es que nosotros necesitamos conversar con nuestros hijos, con nuestros niños, pero también escuchar sus necesidades profundas, ¿sí? De tal manera que podamos llegar a tener algo muy, muy íntimo con ellos. Porque las críticas constantes hacia nuestros hijos no funcionan. Vos sos esto, vos sos aquello, vos no podés, cuidémonos en cuanto a ese espíritu de crítica que uno lo puede ver constantemente en todo lugar. Y por otro lado, una de las cosas también importantes, cuidado con las comparaciones. ¿Saben que Dios nos hizo a cada uno de una manera original? Entonces, no comparemos, ¿sí? No comparemos. Simplemente aceptemos que cada uno de nosotros necesita ser llevado a Jesús. Nosotros vamos a presentar a este niño ahora. Le pido que pasen y vamos a orar por ellos. Y seguimos con este compromiso de la escuela bíblica, de todos para estar de esa manera, enseñarle a vivir en el camino del Señor. Adelante, adelante. Vamos despacito. No sé por qué causa me tiene miedo, pero eso. Bueno, ahí está. Bueno, damos gracias a este matrimonio que está presentando a este niño precioso, Mariano, ¿sí? Para que nos vean un poquito por la transmisión. Ahí nomás. Bueno, ¿me ayudas con el micrófono? Va a ser difícil que te pueda tener, pero vamos a orar por vos. Vamos a presentarlo al Señor delante de esta iglesia, delante de estos preciosos matrimonios, y también de María, que está comprometida en ayudarles en todo lo que es llevar a este niño a Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por este papá, esta mamá, que buscando tu presencia están entregando este niño, presentándotelo a ti, porque creemos que tu bendición, Señor, está sobre este precioso niño.
Harás de él un hombre que alabe tu nombre, que transmita vida de Jesús y que en su tremenda responsabilidad de servirte y adorarte pueda seguir adelante. Gracias, Señor. Señor, la responsabilidad y el privilegio de este matrimonio de presentar a Jesús va a ser día a día el camino de un futuro muy, muy especial para este Mariano. Gracias, Señor. Los bendecimos a cada uno y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Y ahora le queremos entregar un pequeño recuerdo de este día. Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Ahora sí, si quieren pasar los maestros con la escuela bíblica, me pareció un momento muy especial. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene Biblia o conoce el Salmo 145, versículo 1 al 3? En esta mañana quiero que podamos mirar a través de la palabra de Dios el estar conociendo a ese Dios soberano que venimos en estos domingos tratando de compartir. Y el pasaje ahí del Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y te alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Cuando nosotros nos confrontamos con una palabra de Dios como esta, ¿qué nos pasa? Es decir, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, dice, te alabaré tu nombre. Esto nos habla de que el salmista estaba conociendo a Dios, ¿sí? Estaba abriendo su corazón al Señor, exaltándole, dándole gracias. Ahora, esto se realiza cuando conocemos en intimidad al Señor. De lo contrario, es como se nos pone un poco forzada la cosa, ¿no es cierto? Ahora, por eso es que vamos a tratar de llegar a una experiencia de que como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, nosotros podamos exaltar y bendecir al Señor. Amén. Que nosotros podamos, ¿cómo diríamos? Meditar, pensar cuántos hechos, cuántos milagros ha hecho en nuestras vidas. Cuántas cosas, cuántas bendiciones estamos recibiendo. Y eso que nos lleva a proclamar directamente de Él es el Señor, Él es mi Señor. Por eso yo quisiera que orásemos ahora. Vamos a orar. Padre, en esa hora, aleluya, yo quiero darte gracias, Señor. Tú eres el bendito Señor del cielo y de la tierra. Estás tomándonos como familia, estás tomándonos como jóvenes, como hijos que quieren conocerte más. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana tu mismo espíritu esté convenciéndonos de la realidad que estamos viviendo y nos acerquemos de corazón abierto a ti, de una mente que no solamente te conoce por transmisión de otros, sino por la experiencia que estamos viviendo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Y por eso es que quiero leerle un pasaje más en San Juan capítulo 17, dice el versículo 1, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera que de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, el versículo 3 para mí es muy importante en esta mañana. Cuando dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Amén. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿conozco de veras al Señor o simplemente estoy ahí? Me gustaría que por lo menos tomemos 3 puntos en esta mañana. Lo primero es, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa bíblicamente el conocer a Dios? Lo segundo es, ¿cómo puedo conocerlo? Y lo tercero es, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener mi vida al conocerlo? ¿Está bien? Vamos a ver cómo podemos llegar a esto, porque yo escuchaba un testimonio de un muchacho y él decía de que había aceptado al Señor, comenzó a ir a una iglesia, pero él trabajaba en un registro civil. Entonces, ¿qué hizo? Al llegar al trabajo y en esas próximas semanas tenía un grupo de compañeros y a cada uno lo arrinconaba en algún lugar y le decía, vos tenés que aceptar al Señor, así que ora conmigo para aceptar al Señor. Y uno por uno lo fue transmitiendo. Y claro, comenzó a haber un poco de queja, entonces lo trasladaron a otro registro civil. ¿Qué hizo en aquel lugar? Exactamente lo mismo. Y él decía, hoy pensar en eso me da vergüenza, porque eso no es conocer al Señor, es querer imponer algo sin que darle la oportunidad de que pueda pensar, que pueda decidir por sí mismo. Y muchas veces nos ha pasado, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, que ore, que acepte al Señor y ya está. Eso no es conocer al Señor, es mucho más que eso. Y por supuesto que somos desafiados a compartir el Evangelio, pero cuidado con querer imponer el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas son muy distintas una a las otras. Por eso es que dice en Lucas capítulo 13, el versículo 24, dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera llamando y rogando, Señor, ábranos la puerta. Pero Él le contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos, bebimos contigo, enseñamos en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo, no sé quiénes son ni dónde vienen, aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. O sea, la palabra del Señor nos está dando a entender que no conocemos a Dios por tradición. Mi familia es de esta religión, yo sigo adelante. No es por conocer a Dios
simplemente porque hemos nacido en una familia, ni tampoco es una cuestión de reunirnos. Si yo voy al Señor, voy a buscarlo, estoy con los hermanos, es mucho más que eso. No se trata de un culto, de una reunión. El conocer al Señor, miren, Mateo capítulo 15 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y son palabras duras, ¿no es cierto? Es como, dice, el entrar al reino de los cielos es como una puerta estrecha, angosta. ¿Y a qué se refiere? Es que no entramos como si fuera una juntada, ¿no? Sino cada uno, en forma personal, acepta al Señor y comienza a tener una relación íntima con Él. En otro pasaje dice en Tito 1, 15, 16, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¿Vieron que nosotros escuchamos a algunas personas, o podemos llegar a ser nosotros, hablar acerca de Dios con un conocimiento muy especial? Confesamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero miren, el pasaje dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Sí? Nos estamos ubicando. No es simplemente por tradición, no es simplemente por rendir un culto a Dios, no es simplemente por decir o confesar que somos evangélicos de conocer a Dios. Al contrario, el Señor está tratando de llevarnos a una realidad. Cada una de estas cosas son no le conozco. Y por otro lado, no es simplemente por un conocimiento teológico, bíblico. ¿Sí? Aquí el Señor en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Yo recuerdo cuando un pastor se encontró en una conferencia muy grande con otro que le llamaban un eminente teólogo. Y este teólogo le pregunta al pastor, dice: ¿usted cree todo lo que predica? Y el pastor le dijo: sí, por cierto, es natural. Dice: ¿sabe una cosa? Yo creo que ni el 70% de lo que enseño lo creo. Él conocía muchísimo. Podía decir, bueno, del libro de Nahum le daba un bosquejo de todo el libro y mencionaba pasajes de memoria, pero no creía que todo lo que decía la Biblia era verdad. ¿Saben por qué? Porque no conocía al Señor. Lo que tratábamos de ver realmente es que
el conocimiento del Señor es una experiencia personal que se vive, ¿eh? Y por eso es que cuando estamos tratando de ver un poquito, bueno, ¿cómo puedo conocer al Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que conozco al Señor en primer lugar por una relación íntima con Jesucristo. No hay otra forma, ¿eh? Él dice, yo soy. ¿Qué cosa? El camino, la verdad y la vida, ¿eh? No hay otras opciones. Él, único camino, única verdad, única, ¿eh? Y aún está llevándonos más allá y dice, yo soy la puerta, ¿eh? Yo soy el pan de vida. Está dándose a conocer. Dice Juan 1:10, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Lo que está mencionando ahí Juan es que nosotros comenzamos a tener un conocimiento de Dios cuando estamos dispuestos a recibir a Cristo en nuestra propia vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Es simplemente orar? No, mucho más que eso. En primer lugar, reconocer que yo he vivido lejos de Él, que el pecado me ha llevado a un sistema de esclavitud, de dependencia, de comparación, de imagen, de seguir ciertas ideologías y corrientes que Dios dice no, literalmente así, no. Y cuando reacciono y soy convencido por el Espíritu Santo de que eso a Dios no le agrada y lo recibo en mi vida, le entrego todo lo que soy, lo que tengo a Él, Señor. Entonces dice, y aquellos que le recibieron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados como hijos de Dios. ¿Vieron el bebé que recién presentamos? ¿Él conoce a papá y mamá? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Por supuesto no sabe cómo se llama todavía el papá o la mamá, pero los conoce. ¿Sí? Así es. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, empezamos a reconocer al Señor. No sabemos mucho de Él, pero la experiencia íntima con Él es real. Le conocemos, comenzamos a tener la necesidad. ¿Vieron que si yo lo quería tomar para mis brazos, qué hacía él? Se daba vuelta y se cobijaba en el brazo de la mamá. Bueno, ¿no les parece que si pertenecíamos a Satanás, aunque decimos que no, pero le pertenecíamos a él, y ahora hemos recibido a Jesucristo, cuando Él nos ataca, no hay una intención de buscarle, de abrazarlo al Señor, como hemos cantado. Por eso es que, como decía el salmista, brotan de nosotros palabras de exaltación, de gozo, de saber que estamos rodeados, como decía la canción, pero rodeados de Él. Amén. Ahora, esa experiencia llegamos a tener. Lo conozco por recibir a Jesucristo, pero también
comienzo a conocerle más cuando descubro lo que significa la palabra de Dios. No voy a hacer un censo esta mañana, pero ¿cuántos de nosotros todavía no descubrimos que si llegamos a dedicar 15 minutos por día para leer la Biblia, vamos a tardar todo un año, pero la vamos a leer toda? Usted dice, bueno, 15 minutos es mucho. ¿Cuánto vemos el celular? ¿Cuánto vemos la tablet? ¿Cuánto vemos internet? ¿Cuánto vemos, qué sería ahora? ¿Twitter? ¿Instagram? ¿No es mucho más? ¿Cuánto tardás vos, José, para tomar mate? ¿1 hora? Más o menos. ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos tomamos un tiempo para conversar y tomar mates? Ahora, la palabra, miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de que habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en los lugares de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior a todos ellos. La palabra de Dios nos comienza a hablar acerca de Jesucristo, da a entender lo que el Señor ha hecho a través de Él, pero también da a conocer mi pecado. Dice, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Penetra hasta, ¿qué sería? La médula, o como decimos nosotros, el caracú de cada uno de nosotros. Nuestro interior queda totalmente descubierto al Señor. Es a través de su palabra. Si nosotros, viene uno y me pregunta, pastor, ¿usted es bueno? Y yo digo, sí, soy bueno. Y leo la palabra y me dice, no sos tan bueno. Bueno es Dios. ¿Sí? Y cada uno somos abiertos a la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Lo otro que tenemos que darnos cuenta, conozco a Dios a través de la oración. ¿Usted está conociendo a Dios a través de la oración? No solamente porque le pide, le demanda, sino porque comienza a tener una expectativa de que Él le hable también a usted, que le haga sentir que Él está con su presencia. Hermanos, yo no sé si usted se da cuenta que, como veíamos en el caso de Elías, Elías tenía la idea fija de que Dios se movía de una manera. Y cuando Dios lo llama a salir de la cueva, ¿se acuerdan? Había un terremoto, había un viento recio, había un fuego que pasaba, pero Dios no estaba. Y toda la imagen que él tenía de Dios, como terremoto, como movía montañas, como que había fuego, no le funcionó. Y de pronto un susurro, un silbo apacible, dice, ahí estaba pasando Dios. Y lo que quiero decir con esto es, muchas veces nosotros tenemos una expectativa de lo que Dios tiene que hacer para mí. Y no nos damos cuenta de que Dios está interesado en que lo conozcamos
de lo que yo puedo ofrecerle en adoración a Dios. ¿Alguna vez usted vio, creo que es en Mercedes, Corrientes, donde hay un santuario enorme? Pero después, yendo en las rutas, usted se va a encontrar con banderas rojas. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Si usted sale por el camino de la calle Hudson para ir a Carolina, se va a encontrar en una esquina un lugar lleno de banderas rojas. Ahora, los sacrificios que se hacen, la adoración que se hace, lo que se ofrece en ese lugar, casi que a uno ¿cómo diríamos? Un sentimiento de vergüenza delante de Dios. Señor, todo esto están haciendo y yo ¿qué hago para ti? ¿Qué adoro a ti? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecerte a ti? Por eso la oración es adorarle y llegar a conocer qué Él nos está revelando de sí mismo a cada uno. Yo desconozco la realidad de cada uno, pero sé por mi realidad que en cuanto entrego mi vida, mi tiempo, ¿no?, a orar al Señor, ¿cómo se revierte la cosa? ¿Qué entiende usted cuando el pasaje dice, orad sin cesar? Que yo tengo que pasar horas ahí de rodillas, que tengo que venir a la iglesia todos los días y estar 3, 4 horas orando. No, eso no es la idea. Orar sin cesar es esa comunicación como tener el celular abierto. Usted no se pasa todo el día hablando por el celular, lo tiene abierto. De vez en cuando habla o manda un mensaje, pero también recibe, ¿o no? Bueno, con el Señor es lo mismo. Yo en algún momento oro al Señor, pero en otro momento recibo de parte de Dios pensamientos, sentimientos, palabra, el mensaje que hace que Dios me está hablando a mí, le estoy conociendo. La oración me permite ir metiéndome en el conocimiento del Señor y también llego a frenar la obra de Satanás en nuestras vidas. En tercer lugar, tenemos que mirar algo que es, diríamos, la parte emocional. Pero que dice, bueno, yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Hay una parte espiritual conectada, real. Hay una parte intelectual que recibe el conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasa con mis sentimientos? Miren, en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, ¿cómo? Abba Padre, querido papito. Hay una emoción fuerte de decir, papá, querido. Y toda nuestra emoción se comienza a producir de una manera maravillosa. Por eso es que nuestras emociones juegan un papel muy importante en el conocimiento de Dios. En Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo lo que Dios quiere que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los
creyente. Hay un sentimiento profundo de emocional. Dice, conocemos nuestra debilidad. El pasaje nosotros no sabemos lo que quiere Dios que le pidamos. Y es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ora por nosotros. Dice en la palabra de Dios que Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. En una palabra, se comprometió, y en el Salmo 32:8 dice, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Una promesa. Y luego, ahí en lo que decíamos recién, el pasaje está mencionándolo aún, dice, bueno, yo voy a producir en vos un sentimiento de querer hacer algo, de querer adorarte, de querer servirme. Y lo va a hacer en forma directa. En Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Este pasaje habla no solamente de que nosotros podemos conocer a Dios, sino que Él nos reconoce, mejor dicho, nos conoce como hijos. Hermano, ¿no les parece que es tiempo de que nosotros nos plantemos firmes como hijos y frente a todo lo que nos puede pasar, sigamos esa preciosa seguridad de somos hijos de Dios? ¿Cuál fue la triste realidad de Jacob con su hermano Esaú? ¿Se acuerdan ustedes? De pronto Esaú vino del campo y vino con hambre. Y Jacob estaba preparando, dice, un guiso de lenteja rojo que largaba un aroma, como dentro de un ratito, si nosotros abrimos la ventana y entra un olor asado. Todo el aparato digestivo y todo nuestro sentido está diciendo, pare pastor, que voy para mi casa. Frene. Bueno, eso es lo que pasó con Saúl. Y él vendió, dice, su primogenitura a su hermano por un plato de lenteja. Que no nos pase a nosotros del vendernos por una imagen, por lo que el mundo ofrece de ser hijos de Dios. No nos vendamos, mantengámonos firmes como hijos de Dios. Nos va a permitir, cada decisión nos va a permitir conocer al Señor. Ahora, para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de conocer a Dios? El Salmo 91 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Amén. Entonces, comenzamos a tener un enfoque totalmente distinto de la vida cuando conocemos a Dios, ¿sí? Mientras que cuando no conocemos a Dios, hablar de muerte es un terror, nos da miedo, pensar en que puede haber un problema grave de economía y me quedo casi sin nada, ni una ansiedad impresionante.
Pero acá está diciendo, el que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Y esto es real. Mi enfoque de la vida me cambia. Yo estoy bajo su sombra. Y él tenía la idea, no de caminar por estas calles. Él tenía la idea, el salmista tenía la idea de estar andando en el desierto. Un sol de 50 grados de temperatura, encontrar una sombra es muy complicado. Pero cuando la encontraba, qué alivio. Y él tiene la idea, como vivió el pueblo de Israel, aunque andaba en el desierto, Dios colocó su gloria como una nube para que ellos no sufrieran el tremendo calor. Hermanos, el enfoque de la vida es totalmente distinta cuando comenzamos a conocer a Dios. Empezamos a descubrir de que Él se encarga de mi economía, de que Él une las relaciones cortadas, de que Él hace lo que nadie puede hacer, milagros, para que pueda reconocerlo en todos los lugares. Dice que Él estará con nosotros en todos los días de nuestra vida. Por último, les leo un pasaje más de la Biblia. Dice Lucas 5:17. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley y religiosos estaban sentados cerca de él. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas y luego de bajar al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosos decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie en tu camilla, vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos, quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Lo que me llama la atención de este pasaje, en la otra versión da a conocer que estos muchachos, los cuatro, llevaban en una camilla, pero se encontraron con un problema. El lugar de entrada, la puerta de entrada, estaba saturada de gente. No pudieron entrar. ¿Sí? Entonces pensaron en una alternativa. Y alguien de ahí le dijo: ¿por qué no lo pasamos por el techo? Ahora, esto es muy simple, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, si nos comparáramos como iglesia a ese acontecimiento y nos damos cuenta que es posible que de alguna manera nosotros estamos cerrando puertas para que mucha gente que tiene necesidad no pueda entrar a participar de la presencia de Dios.
¿Se dan cuenta de esto? ¿Puede pasar? Nos puede estar pasando. ¿Y qué necesitamos? Sabiduría de lo alto para llegar a ver puertas alternativas. ¿Sí? Como decía Mabel hoy, está el grupo de los chicos que juegan al fútbol. Esta, si usted no se da cuenta, es una puerta alternativa que queremos abrir. ¿Para qué? Para que otros que no están entre nosotros puedan conocer a Jesús. Amén. Ayer lo vivido, usted dice, bueno, estuvimos, ¿cómo diríamos? De barrileteada, ¿sí? Y yo no sé si ustedes, los que estuvieron, se dieron cuenta. En un momento es como que habíamos copado todo el predio. Había no sé cuántos barriletes, algunos volando, otros colgados de un árbol. Bueno, pero de pronto dimos a conocer una puerta alternativa para que niños y aún mayores conozcan a Jesús. Un hombre se acercó y me dice, ¿ustedes venden barrilete? No, no estamos haciendo un comercio, estamos tratando de compartir al Señor. Bueno, lo que quiero mencionar en esto es que de pronto necesitamos ver puertas alternativas. Usted puede ver entre gente que está a su alrededor y puede haber puertas alternativas, pero a la vez vamos a tener que pensar que puertas alternativas va a significar un sacrificio. Ellos tuvieron que levantar a ese hombre, ir al techo, romper, sacaron tejas, rompieron, y aunque los religiosos de adentro comenzaron a sentir que se les caía el polvo y que molestaban al Señor, ellos estuvieron dispuestos a bajarlo para ponerlo enfrente mismo del Señor Jesús. ¿Qué es lo que necesitaba este muchacho? A simple vista, ser sanado. ¿Qué es lo que vio Jesús primero? Tus pecados te son perdonados. Amén. Hermanos queridos, ¿les gustaría de todo lo que vimos de cómo conocer al Señor? Si realmente lo estamos conociendo y si estamos viviendo esa vida que refleja que conocemos al Señor, si estamos dando oportunidad a que otros también lo conozcan. Es hermoso. Yo creo que podemos ir conociendo al Señor a través de la Biblia, a través de Jesucristo, a través de la oración, a través de una experiencia emocional que nos lleva cada vez más a decir, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, pero te alabo porque eres mi Dios. Esto de conocer íntimamente a Dios nos va a llevar a tener un cambio de vida tan grande que no me va a interesar si hace frío o si llueve o si... Yo quiero estar en relación con Dios. Aún yo quiero estar compartiendo un culto al Señor. Y por eso aún si todavía no conocemos al Señor, si diría, todavía no hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida, yo creo que esta es una oportunidad preciosa que podemos en esta mañana vivir. Es decir, yo reconozco que estoy viviendo lejos de Dios. Reconozco que ni la tradición, ni religiones, ni enseñanza, no me sirvió. Y estoy dispuesto a aceptar a Cristo en esta mañana. Quiero conocerle, que podamos hacerlo. No desconozco cuál es tu realidad, pero yo quisiera terminar orando y rogándote que te decidas a recibir a Jesucristo. No se puede imponer, solamente oramos para que el Espíritu Santo nos convenza a cada uno. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana, más allá de lo que nosotros podamos estar llegando a sentir o a conocer o a pensar,
queremos que tú nos convenza de nuestra realidad. Que si estamos viviendo lejos de ti, si estamos dándonos cuenta que todavía no conocemos tu presencia, en esta hora queremos recibir a Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú decidas en esta hora decirle: Señor, perdóname, quiero recibirte en mi corazón. Quiero adorarte y conocerte más y más. Si te atreves a hacer esta oración vos mismo, vas a descubrir que Dios está contigo. Y Señor, quiero rogarte que en esta mañana, aún como iglesia, nosotros necesitemos conocerte más y más y más. Y aún demos a conocer a otros que tú eres Dios. Señor, danos esa capacidad de abrir puertas alternativas para que otros te conozcan y podamos ver vidas cambiadas. Gracias, Señor. Que tu bendición en esta mañana abra nuestro entendimiento, abra nuestro espíritu, abra nuestra mente, toque nuestras emociones para adorarte como tú te mereces, en el espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Momentos de que podemos